Estamos aquí en el Centro Botín, a punto de inaugurar Marisol, cuando todo está por comenzar. La primera gran retrospectiva de esta figura sobre su trabajo en papel, particularmente el dibujo, que fue la gran constante en su vida. Con esta exposición lo que tratamos es tomar el relevo de la labor que hizo AKG Buffalo en el estado de Nueva York, que es el museo que tiene el legado de esta figura y que ha sido el gran colaborador para que esto tenga lugar. Si bien es cierto que fue conocida en torno a los años 60 por su práctica escultórica, lo que hemos descubierto en este proceso de investigación ha sido que el dibujo fue lo que determinó toda su trayectoria, desde que fue muy pequeñita hasta que falleció con la enfermedad del Alzheimer. Marisol nació en el año 30 en París, sin embargo, el contexto de la Segunda Guerra Mundial hizo que toda la familia se trasladara a Caracas hasta que finalmente en 1946 se instalara en Los Ángeles. Uno de los asuntos que realmente atravesó toda su vida fue el proceso de duelo del fallecimiento de su madre. Su madre se suicidó cuando ella tenía solo 11 años. En esta exposición lo que vemos es un continuo espacio de negociación entre un lugar de intimidad, que es el dibujo. El dibujo se convierte en una herramienta portátil para canalizar todas sus necesidades y todos sus pensamientos, y al mismo tiempo se convierte en un lugar de negociación en los espacios de intimidación que, conforme va alcanzando fama, pues tiene que lidiar, ¿no?, con el espacio público, con la prensa, con los medios de masas y de comunicación del periodo. La exposición tiene 3 circulaciones que coinciden con 3 momentos en los que Marisol decide abandonar los mundos del arte. El primero de ellos, que se encuentra en las 2 primeras salas de la exposición, ocurre en el año 50 cuando ella llega a Nueva York, empieza a formarse, pasa por diferentes centros pedagógicos, pero uno de los que son más transformadores son los encuentros con Hans Hofmann. En ese contexto de mediados de los 50 de Nueva York, es la protagonista de una de las primeras exposiciones individuales de la Galería Leo Castelli en el año 57. Tiene mucho impacto su trabajo, empieza a ser representada en la revista Life, en el New York Times, la categorizan como una Latin Beauty, la vinculan con la jungla amazónica. Hay una exotización de su figura que ya tiene que ver con su persona o su personaje y no tanto con su trabajo. Y quizás, sobrecogida por esa experiencia, decide irse a Europa. Y mientras está en Europa, Leo Castelli le pregunta: ¿cómo te puedes ir cuando todo está por comenzar? En el año 60 regresa a Nueva York. El MoMA la invita a participar en una exposición que se llama The Art of Assemblage en el año 61. Y luego en el 62 tiene otras exposiciones, por ejemplo en Stable Gallery, que es ahí donde conoce a Andy Warhol. Andy Warhol todavía no era tan conocido y yo creo que en esa relación de amistad entre intimidad y intimidación se convierte en una estrategia de supervivencia. Y a lo largo de los 60 Marisol tiene una serie de exposiciones y esto es lo que vemos también en la sala del Centro Botín, ¿no? Vemos el contrapunto entre el trabajo de Andy Warhol, que realiza unas películas donde ella es la protagonista, pero también continúa dibujando. Y uno de los elementos recurrentes en su trabajo es la máscara. Ella utiliza la máscara, su propio cuerpo, como molde, para entrar en diferentes maneras de representar el cuerpo. Veremos muchísimas manos en la exposición, veremos muchísimos rostros, retratos y autorretratos en la exposición. Y precisamente en estos años 60, conforme va creciendo su trayectoria, termina representando a Venezuela en el pabellón de la Bienal de Venecia y también es una de las 4 mujeres que va a la documenta de Kassel. Era la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, las protestas por los movimientos sociales en los Estados Unidos y, de nuevo, sobrecogida por esta situación, en la que de hecho fue partícipe en las protestas de Washington, decide marcharse de nuevo. Esta sería la segunda circulación. En esta ocasión viaja al sudeste asiático, viaja a la India, viaja a Tailandia. En Tahití aprende a bucear y este proyecto que desarrolla en torno a mundos más que humanos, mundos acuáticos, podemos encontrarlos también en la exposición. Realiza películas en Super 8, realiza también acuarelas, realiza pasteles, imagina un montón de posibilidades con respecto a lo que está oculto en el mar. Cuando regresa de estos viajes por el sudeste asiático, su trabajo tiene un punto más ácido. Esta sala en la que estamos aquí, de alguna forma, presenta esos cuerpos en disputa, que digo yo. De alguna forma hay una presencia más directa, ¿no?, de la crítica social a la que ella hace referencia.
y hay cuerpos más erotizados, hay cuerpos más sexualizados, el color se intensifica, el texto entra en el papel. Vemos una pieza que tenemos aquí al lado que se llama Saca la lengua, ¿no? Donde se ve la grafía, ¿no? de este texto. Y aquí Marisol de alguna forma empieza a diluirse un poco más en la narrativa de lo que es el pop art. Su figura era muy difícil de clasificar, se le trataba de clasificar dentro del movimiento pop, pero ella evitaba las categorizaciones constantemente, ¿no? En este momento también empieza a trabajar con una escuela de grabado, de printmaking, empieza a hacer litografías, empieza a hacer serigrafías, empieza a trabajar con la idea de repetición, de copia. Es un trabajo más en blanco y negro y tiene un carácter un poquito más oscuro, donde vemos obras que nos recuerdan, por ejemplo, a Goya, ¿no? A su vez, en este mismo momento podremos encontrar un pequeño caso de estudio en torno al espacio escénico. Empieza a colaborar con coreógrafos y coreógrafas, como en este caso Martha Graham, pues tenemos una pieza llamada Ecuatorial aquí, del año 78, y con Luis Falco, con una pieza que se llama Caviar. Estos imaginarios permiten abordar el dibujo como boceto, ¿no? Que es una cosa que quizás no es tan visible en los casos anteriores. Los dibujos son un espacio de emancipación y de autonomía, ¿no? En décadas anteriores aquí adquieren otro matiz. Ya en la exposición nos pasamos a la tercera circulación. Este tercer desplazamiento nos lleva de una manera metafórica a otra idea de movimiento. A principios de los 2000, Marisol es diagnosticada con Alzheimer y entonces ese desplazamiento ya tiene que ver con la memoria, ¿no? Una memoria frágil que lo que hace es, a través del dibujo, demostrarnos que el músculo tiene movimiento, que tiene recuerdo y que todavía, incluso hasta el final de su vida, pues continuó dibujando. Hemos tratado de traer una escultura al menos por cada década. La escultura fue lo que realmente le dio la visibilidad en ese periodo, pero en la exposición pues articula un recorrido un poco distinto. En la primera circulación tenemos una escultura que se llama Triumph, que nos permite hablar de esa primera salida de Nueva York del 57. Esta escultura es del año 59. En la sala de los años 60, particularmente ese momento pop, contamos con una escultura que se llama Indian, representa a un nativo americano que habitualmente ocupaba la entrada de los estancos, tiene unos puros en la mano. Sin embargo, Marisol incorpora su cara en un deseo de hablar o de hacer una crítica al estereotipo, ¿no? Ella misma había sufrido esa exotización en esa década y esa representación en los medios y se entiende como una lectura de empatía para estos pueblos indígenas que en ese momento estaban empezando los movimientos sociales relativos a sus derechos. Sin embargo, la escultura que tengo aquí a mi derecha es posterior, es del año 95. Aquí ya Marisol no habla desde su cuerpo, sino que entra en los archivos y en las fotografías de diferentes familias y comunidades, en este caso es una familia navaja, y que son fruto de una experiencia particular, y es que Marisol visitó la Expo de Sevilla del 92. Bueno, una delegación de nativoamericanos viajó a Sevilla para representar el pabellón de los Estados Unidos en ese año, y Marisol fue la única artista que respondió a una invitación prácticamente de un trueque artístico para trabajar con ellos. En base a esa experiencia realiza toda una serie de trabajos que tienen que ver con contextos sociales, con pobreza, con igualdad. Encontramos también una escultura de un pez muy grande, un pez que aparece de nuevo con la cara de Marisol incrustada, y en esta ocasión tiene que ver con la representación de los conflictos bélicos del momento, ¿no? Hablamos de la guerra civil, de la guerra de Vietnam, pero también el desarrollo de la tecnología, la primera vez que se sale al espacio, cómo se investigan los mundos submarinos. Y ella realiza todo un imaginario animal, anfibio, más que humano, donde la representación de los peces son los peces más violentos, ¿no? que encontramos en el océano, ¿no? Hay una pequeña escultura de una manita que hace así, una manita de bronce, que es un estudio para su conocida pieza Mi mamá y yo. Es una pieza escultórica muy importante que Marisol nunca quiso vender. Y que de alguna forma da esa cercanía al proceso de duelo, a la vulnerabilidad que caracterizó
toda su vida y que nos permite acercarnos a, pues a esa experiencia pues, que debió ser espantosa cuando perdió a su madre, ¿no? Cuando todo está por comenzar, realmente es una exposición muy especial porque es la primera vez que vemos todos estos dibujos en el espacio expositivo, ¿no? Nunca se había realizado antes. Así que invito a todas las audiencias, todos los públicos de Santander y quienes quieran acercarse hasta aquí para venir a verla porque sin duda ha sido y sigue siendo un trabajo muy especial y que espero que todo el mundo pueda disfrutar.